Ahí vamos, ahí estamos grabando. Perfecto. Bueno, Bueno, es súper copado el tema de hoy, siguiendo con lo que veníamos trabajando la semana pasada. ¿Se acuerdan que había quedado a medio camino la parte de cognición, de pensamiento y de todo eso? ¿Sí? Así que como cada encuentro vamos a arrancar haciendo una meditación, una relajación, cosa de poder conectar con este momento y poner todos nuestros sentidos y todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente en lo que vamos a ver hoy. ¿Les parece? sí, y además Bien. practicar lo que les va a servir Exacto, como herramienta para exacto. las personas que están transitando un proceso de ansiedad. Muy bien. Bien. Entonces, como siempre, mantengan sus micrófonos silenciados como para poder concentrarse. Primero vamos a buscar una posición cómoda, que esté relajada, pero en lo posible también erguida. Quienes quieran pueden cerrar sus ojos y primero vamos a conectar con nuestra respiración en su ciclo natural, sin forzarla. Vamos a hacer como un escaneo de nuestro cuerpo, de nuestra mente a nuestros pies. Vamos a detectar cómo está nuestra respiración, las tensiones de nuestros músculos. Vamos a inhalar por nariz y exhalo por la boca. Inhalo y exhalo. Los voy a invitar a que puedan imaginarse o recordar, que puedan traer a la mente alguna situación que les esté preocupando en este momento. Alguna preocupación de la semana. Y observen qué les genera. ¿Qué pensamientos llegan a su mente a partir de esta situación? ¿Qué nos dicen esos pensamientos? ¿Y cómo los hacen sentir esos pensamientos? Ahora, en un momento, yo voy a decir basta, y quiero que en ese momento corten el pensamiento. Sigan sosteniendo esos pensamientos, esa situación. Basta. ¿Pudieron cortar el pensamiento? ¿Se pudo cortar? ¿Sí? Ok. Vamos a repetir el ejercicio. Vuelvan a pensar en esa situación
que les preocupa. Obsérvenla. Y registran los pensamientos. Y cuando yo cuente 3, quiero que ustedes mismos, con los micrófonos apagados, se digan basta y en ese momento corten el pensamiento. 1, 2, 3. ¿Funcionó? ¿Pudieron cortar el pensamiento? Perfecto, ok. Ahora quiero que abran los ojos y traten de tocar con la lengua su nariz. ¿Pueden? Se complica. Ok. ¿Pueden abrir los ojos? ¿Qué intentamos hacer? Ahora les voy a explicar un poquito. Este es un ejercicio que nos va a servir. Ahí, denme un segundo. Ahí está. Este es un ejercicio muy útil para situaciones en que tenemos nuestros pensamientos, como decimos, como una maquinola, ¿sí? Que no los podemos parar, que tenemos una cascada de pensamientos. Y nos da la sensación de esto que muchas veces verbalizamos o que escuchamos de otros, como que no puedo parar, no puedo dejar de darle vueltas en la cabeza, no puedo dejar de pensar, no sé cómo cortarlo, ¿sí? Nosotros en muchos talleres venimos diciendo, y seguramente quienes hacen terapia se deben haber encontrado con esta invitación de, bueno, cuando te pones en esa maquinola, corta el pensamiento, pero no es tan fácil, ¿sí? En la práctica, intentar cortar esos pensamientos, especialmente aquellos pensamientos que surgen de las preocupaciones, de la ansiedad, ¿sí? Del miedo, y en situaciones de pánico también. Es muy difícil, especialmente en estas situaciones, cortar el pensamiento. Entonces, tenemos que entrenar esta habilidad, este recurso que hoy les enseñamos, la tenemos que entrenar constantemente para que el aprendizaje nos permita, en el momento en que lo necesitamos, poder tener el resultado que es realmente cortar el pensamiento, ¿sí? Porque ahora yo les hice hacer una meditación de simplemente observar una situación y cortar el pensamiento. Pero en el momento de la preocupación no es tan simple, ¿sí? Entonces por eso hay que entrenarlo. Supongamos que el pensamiento, imagínense que el pensamiento es un perrito, ¿sí? Es un perrito de la calle que ustedes encuentran y lo ven solito, lo ven flaquito, lo ven cachorrito y se lo quieren llevar a casa, ¿sí? Se lo llevan a casa. Cuando llegan a casa, su esposo o su esposa o su familia o con quien sea que ustedes conviven les dice, no, este perro no se puede quedar acá, ¿sí? Por el motivo que sea. Entonces ustedes, como les da penita, les da cosa dejarlo solo, qué sé yo, lo dejan afuera, pero a escondidas, cada tanto le dan de comer. Y de repente ya le empiezan a dar de comer 3 veces al día. ¿El perrito se va a ir de casa? Les pregunto. No, medio que ya se queda ahí. ¿Por qué le estamos dando de comer? Bien. El perro empieza a crecer.
porque le estamos dando de comer, empieza a crecer y nos empieza a querer, porque somos quien les da de comer. Pero un día empieza a ladrar, empieza a defecar, empieza a merodear siempre en la casa, por ahí, y las personas con las que ustedes conviven les dicen, este perro se tiene que ir de acá, no soporto que ladre, no me gusta que andar juntando sus cositas. ¿Eh? Está silenciada, Mari. Caca de perro, iba a decir. Caca de perro. Lo podés decirlo. Sin que sea mi perro, digamos. Y entonces uno va y le dice, bueno, chau perro, te tenés que ir de casa. ¿El perro se va? No, no es tan fácil. ¿Por qué no se va? Les pregunto, ¿por qué no se va el perro? Porque quiere seguir recibiendo toda la atención que tiene. Bien, ok. Si yo a partir de mañana decido no darle de comer, yo, no sé, hoy domingo le dejé de dar de comer, ¿el perro se va a ir? No. Si lo sostengo hasta mañana, mañana el perro se va, No, no. Si lo sostengo hasta el miércoles que viene, ¿el perro se va a ir? y a lo mejor En va a ir a algún buscar comida. momento se va a ir un rato. Claro. Capaz que va un rato, pero después vuelve, ¿cierto? Si me empieza a hinchar la guinda, empieza a ladrar más fuerte, me empieza a rascar la puerta, me empieza a romper las plantas, puedo caer en la tentación de decir, bueno, ya fue, le tiro un huesito para que me deje hinchar la guinda porque estoy haciendo videollamada y no puedo ni escuchar. Entonces voy y le tiro un huesito. El perro va a generar un nuevo aprendizaje. Cuanto más hinche, cuanto más fuerte ladre, voy a conseguir mi huesito. ¿Sí? Eso mismo pasa con los pensamientos. Cuanto yo más le doy de comer a la preocupación, los pensamientos se van a hacer más insistentes. Cuanto yo más atención le doy, y esto no se refiere solamente a una situación impuntual, sino como aprendizaje a lo largo de nuestra vida, que hemos ido aprendiendo a engancharnos en esos pensamientos, ¿no? Por eso es tan difícil que los cortemos, porque les hemos dado de comer por mucho tiempo. Le hemos dado de comer a la queja, le hemos dado de comer a la cabeza de problema en lugar de la cabeza de solución, ¿sí? Entonces se ha ido engordando y está instalado, ¿sí? Ahora, sabemos que por eso no es tan fácil decir, bueno, a partir de hoy no pienso más en cosas negativas, a partir de hoy no pienso más en las preocupaciones. No es tan simple. Porque el perro, nuestros pensamientos van a empezar a ladrar más fuerte. Y van a seguir estando ahí. Y tenemos que entrenarnos para no caer en la tentación de escucharlos cuando ya nos están insistiendo mucho. Porque puede ser que por 2 o 3 días hagamos todo lo que tenemos que hacer, las meditaciones, la relajación, la reestructuración del pensamiento y todo lo que vamos a ver hoy. Puede ser que por varios días lo logremos y todo va a estar ok. Pero puede ser que un día, no sé, dormiste mal, o tenés un día cruzado, o se te juntó todo, o se te juntaron varias cosas y ese día caemos en la tentación de darle de comer. Ese día nos enganchamos en la preocupación, ese día no podemos dormir de tanto pensar. ¿Sí? Entonces tenemos que entrenarnos constantemente con este tipo, por ejemplo, esta técnica que les dimos hoy, que se llama técnica para el stop del pensamiento, de 2 formas, tiene 2 instancias. Primero le digo basta, lo corto mentalmente, pero no de cualquier manera, tiene que ser de una manera determinante. O sea, digo basta y se acabó. ¿Sí? Si yo digo basta, ni yo me creo se basta, entonces
el pensamiento se va a quedar ahí. Es como si yo le digo, mira, perrito, te tenés que ir a casa, te tenés que ir de acá. El perrito no se va a ir, hay que ser determinante. ¿Se entiende? Entonces, así tenemos que ser nosotros. En primera instancia, tenemos que usar la palabra que nos sirva, sea stop, sea basta, sea cortala, o sea hasta acá llegué. ¿Sí? Pero después también hay otro paso que es importante, que es de la del cambio de foco. Es el distraerme. Eso me va a ayudar a mí a no volver, porque el pensamiento, acuérdense, si yo le cierro la puerta al perro, el perro va a empezar a ladrar y entonces la tentación va a seguir estando presente. Entonces ahí yo tengo que cambiar de foco. Por eso les dice de que traten de llegar con la lengua a la nariz. Porque estoy segura que mientras hacían eso, lo que menos hicieron fue pensar en el pensamiento anterior. ¿O es así o estoy equivocada? ¿Sí? Esto es una monería, digamos, es algo cotidiano que yo les hice hacer ahora fácil. Pero quizás en un momento de muchas cosas puede ser hablar con alguien de algo que nada que ver, ponerse a cantar una canción, salir a dar una vuelta, ¿sí? Salir de la situación que me está sosteniendo quizás ahí. Si yo me pongo los auriculares con música fuerte, no escucho el perro ladrando afuera queriendo entrar. ¿Sí? Entonces, después de tratar de cortar el pensamiento con una palabra, cambio de foco, cambio de actividad y me distraigo. María, ¿vas a decir algo? Sí, que es importante, ahora lo vamos a ver, pero que es importante que entiendan que las funciones ejecutivas, que son estas funciones que nos permiten dirigir nuestra atención a resolver una tarea, puede ser sencilla, como cocinar, o como limpiar, o como, no sé, dirigir la mente hacia una tarea. Vieron que uno intuitivamente sabe que la mente ocupada corta el pensamiento y a veces nos saca de las emociones. No es una estrategia única y no la podemos usar constantemente porque si no caemos en la evitación, pero es una estrategia más y siempre para distraernos lo mejor es algo más que, a veces sirve por ejemplo una tarea pasiva como ponernos a ver una peli, pero si estamos medio así, es mejor una tarea donde tengamos que nosotros activamente resolver. ¿Sí? Exacto. Eso. Si te parece, vamos arrancando así. Sí. Bien. Bien, entonces vimos esta dificultad que hay cuando estamos como sobrecargados de pensamiento. La pregunta que por ahí te quería hacer hoy, que muchas personas se lo hacen cuando atravesamos situaciones de ansiedad, de pánico, de preocupaciones, ¿cómo controlo ese pensamiento? ¿Cómo controlo el pensamiento y qué tipo de pensamientos suelen aparecer? Muy bien. Bueno, entonces, esta es una pregunta para arrancar a pensar, ¿no? Porque es la pregunta que a veces nos hacemos cuando no podemos controlar el pensamiento. Y en realidad muchas veces cuando decimos que no podemos controlar el pensamiento, en realidad no es solo el pensamiento. Y ahora vamos a ver un poquito de contexto para entender después cómo hacer para ocuparnos sanamente de nuestro pensamiento. ¿Sí? Entonces, volvemos seguramente acá, ya sabemos que tenemos gente experta en esto, porque vienen siguiendo todos los talleres, pero vamos a volver a entender cómo funciona nuestro cerebro. Para poder entender cómo gestionar nuestra ansiedad, nuestros pensamientos, es bueno volver a cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, vamos a recordar que nuestro cerebro tiene 3 instancias, el reptiliano, el límbico y el frontal. ¿Sí? El reptiliano hoy no nos vamos a ocupar porque es muy primitivo. Vamos a enfocarnos en 2 aspectos, el sistema límbico y la corteza prefrontal. El sistema límbico es el área donde se gestiona nuestra supervivencia de una manera más automatizada. De ahí se controla el sistema nervioso más de manera automática, ¿no? Y por eso nuestras emociones, sobre todo las más primitivas, se activan desde ahí. Por ejemplo, el miedo, o el enojo, o la tristeza, la alegría, se gestionan desde ahí. Son estas emociones que nosotros sentimos que son bastante incontrolables y que se apoderan bastante de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, ¿no? Se suele decir, como metáfora, tal vez la habrán escuchado, que es el caballo, ¿no? Y el jinete es la corteza prefrontal.
El que tiene la fuerza es el caballo. Nuestro sistema límbico en sí es el que se ocupa de la parte más emocional del pensamiento. Los pensamientos pueden tener más o menos carga emocional. Hay pensamientos que se sienten más neutros, como un pensamiento, un razonamiento de, no sé, de organización, que aunque tenga un contenido emocional, capaz ni siquiera accede a la conciencia. Sí hay otros tipos de pensamientos, como los que les invito a Eve hoy a pensar, que son cargados, por ejemplo, de miedo, de preocupación, de enojo. ¿Vieron? Cuanto más carga emocional tiene un pensamiento, más difícil es de cortar. Por ejemplo, cuando me da mucha culpa, o mucha preocupación, o mucho enojo, ese tipo de pensamientos es el más difícil de cortar, ¿no? Y eso es justamente porque tiene mucho contenido emocional que proviene de este motorcito que está en el centro del cerebro, que es el sistema límbico. La corteza prefrontal, en realidad, se ocupa de otras funciones más evolucionadas que tienen que ver con el lenguaje, el control de los impulsos, la planificación de acciones. Son justamente las funciones ejecutivas y el pensamiento más racional. Y como se habrán dado cuenta, el pensamiento racional o lo que proviene de la corteza prefrontal tiene facilidad para enfriar el pensamiento. Hay muchas situaciones donde el pensamiento racional nos ayuda a calmar las emociones. Solo que no siempre es así. Cuando hay mucha intensidad, ¿vieron cuando nosotros estamos con mucha intensidad emocional, muy enojados y nos intentan decir, bueno, pero pensá, que no sé qué? No nos dan ganas de pensar, nos dan ganas de enojarnos con el que nos intenta hacer racionalizar, nada más. Déjame de joder vos porque no estás en mi lugar, no sé qué. Obviamente, ¿no? Porque, como ya sabemos, y como venimos viendo en otros espacios, la racionalización es invalidante y provoca más intensidad emocional cuando es desajustada, cuando no es en el momento. Pero no, en otros niveles más tranquilos de intensidad emocional, sí la racionalidad enfría el pensamiento. Entonces, justamente lo que tenemos que entender es que vamos a tener que pensar aspectos del pensamiento más emocionales o más energéticos y aspectos del pensamiento más relacionados con el contenido. El contenido del pensamiento en realidad es lo más modificable y a lo que le vamos a tener que pedir más objetividad. A veces cuando pensamos que no podemos controlar el pensamiento, no es que no podemos controlarlo, como pensamiento, como contenido de pensamiento. Es que no puedo evitar pensar que todo me va a ir mal, no, lo que no puedo evitar es sentir a veces, porque hay un halo, a veces, de como una inercia que tiene la emoción, pero no necesariamente el pensamiento. Y esto es muy importante que lo podamos entender, porque eso es lo que nos va a permitir ser más inteligentes en la autogestión del pensamiento. Ahora, la cosa es así. El límite están relacionados, ¿sí? Están en interacción constante. Ay, no puedo silenciar a Leonardo. ¿Vos podés? Leo, no. Ahí. Bueno. El límbico y el frontal están en interacción constante. El límbico le da información emocional al frontal y puja, lo manipula para que piense algunas cosas. Por ejemplo, si yo estoy triste voy a tener determinados tipos de pensamientos, como, no sé, nadie me quiere, todo me va mal, ¿no? Si yo estoy enojada voy a tener otro tipo de pensamientos, pero en realidad es la verbalización en el frontal de lo que está sintiendo el límbico. Hay veces que funciona al revés, ¿no? Que el pensamiento estimula la emoción, ¿no? Como por ejemplo, como sucede en la preocupación. ¿Y si nos quedamos en la ruta? ¿Y si se cae el avión? ¿Y si chocamos? ¿Y si me dan mal los estudios? Y ahí yo le digo a los pacientes que se autoamenazan y se autoasustan, ¿no? Digo, te estás autoamenazando, te estás autoasustando, ¿no? Porque si
si yo, no sé, voy a viajar en avión y tengo una amiga que me dice, ¿y si se cae el avión? La mando a freír churros, naturalmente. Porque digo, me estás asustando, desgraciada, no me digas esto. Pero uno a veces se lo autodice. Y este es un ejemplo donde el pensamiento estimula la emoción. En definitiva, es un sistema de retroalimentación. Y este sistema de retroalimentación arranca por un lado o arranca por el otro. La inteligencia que tenemos que adquirir es la de descubrir en dónde está mayoritariamente el acento. Igual nosotros ahora en un rato les vamos a dar algunas estrategias para que lo distingan. Entonces, lo que quiero que entiendan es que vamos a pensar que el pensamiento, vamos a pensar esta metáfora, es como un vehículo que tiene una fuerza y tiene un contenido, por ejemplo, las personas que transporta. El contenido es lo que transporta, y el auto es la fuerza. A veces nos tenemos que ocupar del conductor y a veces nos tenemos que ocupar, no sé, si se cortaron los frenos, ponerle freno, ¿no? Ponerle freno de mano. O buscar la manera de ocuparse de la maquinaria en sí, de la energía que otorga el auto para el movimiento. Y esto, entonces, significa que el pensamiento tiene aspectos de contenido y aspectos de conducta, ¿no? Entonces nos vamos a tener que fijar que el pensamiento tiene, o sea, tenemos pensamientos racionales y pensamientos irracionales. Los pensamientos irracionales tienen alto contenido emocional generalmente, ¿sí? Y después tenemos, además, pensamientos con características que en realidad son para gestionar más que nada en aspectos de conducta, ¿sí? En aspectos de la energía que llevan, de la forma. ¿Está? Entonces, yo, Eve, aprovecho ahora y te tiro la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente? Porque viste que uno tiene estos pensamientos que dicen, es que se me viene a la cabeza, me asalta o no lo puedo controlar, o uno tiene esta sensación de que el pensamiento se te mete. No es un pensamiento que vos pensás, hay pensamientos que uno los piensa, y hay pensamientos que ¡pam!, se te meten así, sin pedir permiso. Sin pedir permiso, eso iba a Sin pedir decir. permiso. Esa es la sensación. Y eso tiene que ver con esto del auto, pero me gustaría que se lo expliquemos mejor, así que te paso la pregunta para... Bien. Son los pensamientos que definimos o categorizamos como pensamientos de forma, digamos, ¿no? Son estos pensamientos que, como decía Mari recién, nos asaltan y son automáticos, involuntarios. Vamos a definir tres tipos. Primero, los intrusivos, ¿sí? Los pensamientos intrusivos son estos que aparecen repentinamente, ¿sí? Y de manera como automática, y que no, digamos, nosotros no tenemos la voluntad, no son voluntarios, no los traemos a la mente, sino que se aparecen sin saber por qué, sin saber para qué, pero que están como cargados como de mucha insistencia y como de mucha emoción, nos generan mucho malestar, nos generan mucha ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, las personas que han tenido ataques de pánico, suele aparecer, por ejemplo, y si me da un ataque de pánico y si me vuelve a pasar, y eso puede aparecer, no sé, supongamos, están comiendo, charlando con alguien y lo están escuchando y de repente, y si te da un ataque de pánico, aparece ese pensamiento, ¿no? O, y si no sale bien el estudio, que es lo que recién decía Mariel, estos pensamientos que no tienen nada que ver, o no es que estaban preocupados, entonces los pensamientos llegaron a partir de eso. A veces se dan en momentos que nada que ver. Por eso son intrusivos, como que no piden permiso. Y entonces uno no los puede como gestionar rápido porque te sorprenden, pero sí generan como mucha carga emocional, mucho malestar, ¿sí? Después están también los pensamientos compulsivos, que los pensamientos compulsivos también son automáticos, pero como tienen mucha carga, mucho peso, por ejemplo, de preocupación, de que no los puedo dejar del todo pasar, porque digo, ¿y si pasa de verdad esto que estoy pensando? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que apareció este primer pensamiento intrusivo y digo, si me da un ataque de pánico,
Una cosa es tener el pensamiento intrusivo, pero después se puede como transformar en compulsivo, porque no lo puedo soltar, me siento insegura. Yo digo, ¿y si fue una señal? ¿Y si fue un aviso? ¿Y si fue una alarma? Entonces ya empiezo a tener pensamientos compulsivos, se retroalimentan de manera compulsiva y claramente ya, si yo estaba charlando con alguien, comiendo con alguien, ya no puedo prestarle, ya le dejé de prestar atención a esa persona y muchas veces tendemos a tener conductas para bajarle la intensidad a eso. Es como, por así decirle, le hacemos caso al pensamiento, ¿no? Porque creemos que la conducta o que el corte o el que salir de la situación, o sea, la respuesta a ese pensamiento compulsivo me va a calmar, ¿sí? Y después, a raíz de esto, muchas veces aparece la rumiación, ¿sí? La rumiación es cuando arrancamos a pensar y nos hacemos todo el rollo, es cuando decimos esto de no le puedo dejar de dar vueltas, no puedo parar de pensar, es el sinfín de pensamientos, ahí te doy lugar, Denise. Cuando empezamos con el sinfín de pensamientos, que es el tipo de pensamientos que suele aparecer más que nada a la noche, ¿sí? Es como que se apagan todos los sonidos y se prende el cerebro y empezamos a pensar. Es como, no sé si saben, pero la rumiación viene del comer de las vacas, ¿sí? La vaca lo que hace es comer, mastica, 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 se lo traga, ¿no? Como que lo lleva a uno de los estómagos, porque no sé si sabían, pero tiene más de un estómago, pero después, aunque sea asqueroso, lo devuelven y lo siguen masticando, ¿sí? Lo siguen procesando, lo siguen elaborando. Eso a veces hacemos nosotros con el pensamiento. Lo masticamos, lo masticamos, lo masticamos, nos distraemos, hicimos otra cosa y después vuelve. Lo masticamos, lo masticamos, lo masticamos, ¿sí? Ese es el pensamiento rumiativo, el sinfín. Denis, ¿querías acotar algo? Era muy rápido. De hecho, hace poco hablé con un amigo psicólogo que hablamos casi siempre y él también usa la palabra rumiar o rumiar. Uh-huh. Y dije, es algo consenso, es algo que Claro, es una justamente, palabra del libro. justamente viene de esta actividad que hacen las vacas, digamos. Entonces, Sí, como es quizás muy claro el ejemplo y el mecanismo que utilizamos mentalmente, por eso está, digamos, como en el uso común, viene de claro. ahí. Sí, pero lo usamos los psicólogos, es como ya un Sí, concepto que ya utilizamos, como rumiación de pensamiento, sí. sí, sí. Popular creo que se usa carburar. Sí, o darse Carburar, la maquinar, máquina, o sí, enroscarse, tocarse. hacerse la película. La diferencia que es importante que acentuemos es que entre la rumiación, que es lo que está explicando, y la compulsión de pensamiento, es que la sensación de involuntario es diferente. Una cosa que quería acotarles es el pensamiento para los que tienen pensamientos obsesivos compulsivos y los que tienen compulsión de pensamiento saben, digamos, de qué se trata. Y si no, un ejemplo muy habitual, ¿vieron cuando estamos enamorados? No sé si se acuerdan, no sé, alguna capaz no se acuerdan. Traten de Ay, memoria, pero... está mal, está mal. Pero esa carga de intensidad que no te deja pensar en otra cosa, no es que no es que un poco no lo soltás, no te deja, te secuestra por completo la mente. Eso es los pensamientos compulsivos, es mucho más intenso. Y es importante que sepamos que, o sea, un poquito escapa a nuestra voluntad, más allá de que, o sea, que las personas... cuando nos dicen, deja de pensar en eso, no sé qué, o sea, realmente se siente muy desagradable porque no te deja, es eso que decía Eve, que te enfrasca, ¿no? Sí. La rumiación te enfrasca un poco, pero un poquito es que ahí te dejas llevar. Un poquito te gusta, o sea, en Un el poquito te sentido de gusta. que uno se engancha, claro, uno se engancha. O sea, si quizá pudo haber llegado de manera involuntaria, pero si te enganchaste y lo empezaste a rumiar, ya no es tan involuntaria esa parte. ¿Sí?
Bien, Mari, entonces, ¿qué herramientas podemos usar para lidiar con estos pensamientos Muy bien. en cuanto a la forma? Muy bien. Un poco para esto era la explicación inicial, tanto del ejercicio que hicimos al principio, como la explicación de cómo se retroalimenta en nuestras instancias del cerebro. A ver, en cuanto a los pensamientos intrusivos, la verdad es que hay dos niveles de pensamientos intrusivos. Pensamientos intrusivos, en verdad, tenemos todos. A todos. Nos pasa que estamos lavando los platos y de repente te acordaste que tendrías que haber pagado el gas y te olvidaste. Dices, ¿no? O estás bañándote y dices, ¡uy! Dejé plantado al dentista. ¿Viste? Como esas cosas que nos pasan y no sabes ni por qué te vienen. Esos son pensamientos que vienen de manera automática y no pasa nada, todo el tiempo los tenemos. Y una persona que tiene como un buen manejo de su mente, si es algo que resolver, lo resuelve. Si es como, ay, ¿qué será de la vida de tal? Simplemente pasa. O si te aparece un pensamiento de miedo pero no le das mucha bola, lo dejas pasar y ya está. Hay pensamientos intrusivos que tienen más estas características de obsesivos, que se meten de una manera muy difícil de sacar, ¿no? Y es como, de repente te asusta y te deja ahí como temblando, o te deja como mal, y ese tipo de pensamientos, en parte, lo que hay que aprender a hacer es quitarle credibilidad en muchos de los casos, ¿no? Porque a veces nos enganchamos y decimos, ay, no sé, será una intuición, capaz tengo razón, capaz es un presentimiento, y a veces le damos credibilidad a ese pensamiento, lo dejamos entrar, ya está, es como el perro que estabas tratando de sacar, lo metiste en tu casa, le diste de comer y después andas a sacarlo. Ahí no se te ranchea, no se te va más. Bueno, entonces para poder cortar ese tipo de pensamientos intrusivos, el pensamiento intrusivo, hay que tratar de desalojarlo lo antes posible. Y si es un pensamiento con contenido negativo, justamente hay que tratar de no alimentarlo. Frente a las espirales de pensamiento, a la espiral, la rumiación, hay que entender cuál es la función, ¿no? Tal vez haya que ocuparse de algo que me preocupa, que me angustia, ¿no? O me lo anoto, o lo pospongo, lo pongo en voz alta. Digamos, puede ser que sea que tenga que gestionar parte del contenido, pero en cuanto a la conducta de la rumiación, ahí nos viene muy bien el stop de pensamiento, lo que practicamos al principio. Basta. Y como decía Eve, fuerte. Como cuando uno se lo dice a un niño que está haciendo un capricho. Basta, cortala. Basta. Y tiene que ser, como les decía Eve, con intención. Porque si no, es como, ay, bueno, viste con la madre cuando los pibes están haciendo kilómetros, decía, ay, no te trepes ahí. ¿Qué? Le tenés que bajar ahí porque te bajo de los pelos. ¿No? Tiene que ser con intención, para que el pibe se dé cuenta que esto va en serio. Bueno, más o menos así tiene que ser. Sí, levantaste la mano más. Quería hacer una pregunta. Sí. ¿Hay un tiempo para decirle stop o enseguida hay que decirle stop? Porque a veces tengo la sensación, a lo mejor equivocada, que una primera parte de este pensamiento es para gestionar y para digerir. Muy bien. Sí, ¿no? Y obviamente entender cuál es el punto, hasta cuándo es procesar y hasta cuándo ya es rumiación, ¿no? ¿Pero hay un tiempo o no? Sí y no. Mira, justamente tenemos preparada una última pregunta, ¿no? Sobre los tipos de espirales según las emociones. Hay emociones que sí y hay emociones que no. Porque un poquito es cierto que en algunas situaciones algo de la rumiación ayuda. Pero lo que nos puede ayudar es, en principio, cortar. En algunos casos, y ahora va el aspecto emocional, nos tenemos que enfocar en el aspecto de la atención, ¿no? Tenemos el pensamiento en cuanto a contenido, que ahí le tengo que decir basta, y después tengo que gestionar la emoción. La emoción en sí a veces se gestiona con otras maneras, por ejemplo, llorando, caminando, limpiando,
saliendo a caminar, haciendo algo de descarga, ¿no? O algo, o distrayéndonos, o lo que sea, hay que gestionar la emoción en sí. Y el pensamiento cortarlo. A veces el pensamiento, y ahora lo vamos a ver mejor, el pensamiento sí tiene una función de descarga, pero tenemos que tener clarísimo que va a ser catártico durante un periodo. Y después vamos a cortar. Lo que no podemos hacer es, de ninguna manera, cuando son este tipo de pensamientos, alimentarle la credibilidad y la novela, porque ahí es peor, ¿sí? Entonces, para la rumiación, en la medida de lo posible, cortar el pensamiento. Uno de los ejemplos que a veces les doy a los pacientes cuando tenemos este tipo de pensamientos rumiativos, porque estoy tratando de gestionar la emoción, es la metáfora de la canción. La metáfora de la canción es, una canción tiene la música y la letra. La música es la emoción que está fluyendo en mi interior, la taquicardia, el dolor de panza, lo que sea. Y la letra es el pensamiento que le da letra a esa música, que viene de la emoción, pero retroalimenta la emoción. Entonces, a veces, para poder cortar, lo que tengo que decir es, basta el pensamiento, silencio la letra, pero dejo la música en instrumental, acepto que está sonando esa música en mi interior, pero elijo no darle más letra, la corto ahí. Pero no pensamiento puedo cortar la emoción. Y ahí es donde viene la parte de gestionar la emoción en sí. Entonces, es muy importante para los pensamientos en cuanto a la forma, ¿no? Si son rumiativos, si son intrusivos, si son compulsivos, que hagamos foco en el aspecto conductual. Esto es lo más importante, no centrarnos tanto en el aspecto de contenido, si tengo razón, si no tengo razón, si es verdadero, si es falso, sino simplemente el pensamiento como frenar un auto, o redirigir un auto, o bajarle la marcha a un auto. ¿Se entiende? Bien, entonces esto es lo que básicamente tendríamos que ocuparnos del tema de la forma. Ahora, tenemos otros aspectos relacionados con el contenido, y todos sabemos que tenemos aspectos relacionados con el contenido. Así que, Eve, ¿cómo es el tema? Porque no siempre los pensamientos nos molestan porque rompen las pelotas, perdón, porque está ahí como el perro rascando la puerta. A veces es que está mal contada la historia, está mal calibrada. ¿Cómo es eso? Es lo que nos dicen el problema, no el cómo nos dicen. Exactamente. Bueno, acá lo primero que sí quería decir era de que muchas veces creemos de que el pensamiento es racional o es objetivo por el solo hecho de ser pensamiento, ¿no? Como nosotros decimos que nosotros tenemos el sistema, bueno, reptiliano, límbico y frontal. Y que todo lo que viene del lóbulo frontal es más evolucionado, es más racional, es más humano, es más organizado, ¿sí? Pero no siempre es racional, es objetivo, ¿sí? Porque ya sabemos que muchas veces pensamos cosas que nada que ver, o a veces decimos, bueno, no era tan así. ¿Qué es lo que hace que no sea tan así, o que a veces no sea tan racional u objetivo? A veces los pensamientos los pensamientos se suelen contaminar a veces con la intensidad de la emoción. Antes Mariel decía de que nosotros tenemos desde el límbico las emociones y desde el lóbulo frontal el pensamiento, pero a veces la emoción necesita hablar, necesita expresarse. Entonces, como que toma una parte del pensamiento para que, o sea, de manera funcional, ¿no? O sea, es como que la emoción necesita acoplarse del pensamiento para que, alimentando la intensidad, le demos respuesta, ¿no? A ese estímulo de malestar, ¿no? Pero no en cualquier momento, no siempre, ni en extremo. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos emocionales, o sea, que son emociones tomando el pensamiento, nos suelen dar una visión de la realidad, una perspectiva de la realidad, muchas veces distorsionada, ¿sí? Distorsionada, irreal, no objetiva. Es como que
se nos empañan los lentes y empezamos a ver según lo que estamos sintiendo, no según lo que realmente está ahí. ¿Sí? Tenemos un montón de diferentes tipos de pensamientos distorsionados, pero para ir sintetizando, supongamos que yo tengo miedo, ¿sí? Tengo una situación que me da miedo. Entonces, mis pensamientos emocionales van a ser de tipo, por ejemplo, catastróficos. Todo lo que yo veo va a ser catastrófico, ¿sí? Seguro que me va mal en el examen. Seguro de que si me presento a la entrevista de trabajo no me toman, ¿sí? Seguro de que los resultados van a estar mal, ¿sí? Pienso según la voz del miedo, según la voz de esta emoción del miedo. Si yo, por ejemplo, estoy triste, mi emoción de miedo va a contaminar el pensamiento y voy a ver la realidad desde la pérdida, desde lo que ya no tengo, desde, no sé, desde el fracaso, desde el ya nadie me quiere, esto no tiene sentido, un para qué luchar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tipo de pensamiento distorsionado que podemos ver ahí es descalificar lo positivo, ¿sí? Vemos que todo es negativo, de que todo lo que pasa me pasa a mí, ¿sí? De que todo lo malo que pudo haber pasado hoy, que a veces nosotros decimos, ay, estoy meada por un elefante, por ejemplo, ¿no? Es descalificar que también hay cosas buenas pasando, ¿sí? Si tengo ansiedad, voy a tener otro tipo de pensamientos. Si estoy enojada, voy a tener tipos de pensamientos desde el enojo, ¿sí? Por ejemplo, los de personalización, que creo que todo me lo hacen a mí, de que están conspirando en mi contra, de que me lo hacen a propósito, de quién se cree que es. Y, por ejemplo, cuando tenemos ansiedad o ataques de pánico, por lo general tenemos pensamientos también catastróficos porque vienen con el miedo, asociados al miedo, o de todo nada, de que estamos tratando de que si no es perfecto es un fracaso, de que si no me sale bien entonces está re mal, de que si no puedo con todo entonces soy un inútil, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos interpretando de la realidad, en realidad es una manera de verlo distorsionado, irreal. Entonces ahí el contenido, no me puedo valer del contenido, digamos. No puedo decir de que lo real es este contenido, porque el contenido está distorsionado, está contaminado por la emoción. Entonces, de la misma manera, como decía recién Mariel, el contenido es la letra que me está dando máquina, los pensamientos. Lo que tengo que hacer es decir, bueno, estoy enojado, por eso pienso esto, pero en realidad no sé si están así. Estoy triste o estoy bajoneado o me fue mal en esto, por eso me siento así, pero no significa que lo que yo piense sea lo que realmente está pasando, sino que yo lo veo porque estoy inundado por esta emoción. ¿Sí? Y entender esto muchas veces nos hace entendernos a nosotros mismos, porque digo, bueno, sí, pienso esto, porque a veces tendemos a juzgarnos, nos hace entendernos y también a darnos como ese momento de pausa, decir, bueno, valido la emoción, como decía Mariel recién, trato de escuchar la melodía, de que se me vaya la intensidad, y mejor las decisiones que tome en base a los pensamientos, mejor esperemos con eso. ¿Se entiende? Eso es cuando el contenido de los pensamientos no nos sirven tanto, o mejor dicho, empeoran la sensación de ansiedad, de pánico, preocupación y todo el resto de las emociones. Entonces, Mari, ¿qué herramientas? Ah, perdón, Denis, ¿querías preguntar algo? Sí, perdón. A ver, si las emociones pueden hacer cargas negativas en los pensamientos e influenciar negativamente, ¿puede la alegría influenciar negativamente? ¿La alegría influenciar negativamente? Y en un pensamiento a ¿Qué sería distorsionar. negativamente? ¿Qué sería, ¿a qué te referís con negativamente? Y si de repente yo tengo una situación de, puta, es que tendría que irme a algo más personal. Yo tengo una situación de extrañar a alguien y Sí. de repente
los pensamientos brotan, que reconozco que son de una emoción más de soledad y cosas así, ¿no? Si yo les doy riendas sueltas, se van y no están buenos. Pero de repente, incluso si la alegría brotara y yo pensar en lo mismo, pero con alegría, se distorsionan muchas veces para bien, pero muchas veces también para como una euforia que no tiene control, Claro, digamos. sí. Mira, está bien, está muy bien la pregunta. Muy personal. No, no, me parece que está buena porque a veces justamente esto habla de cuánto tenemos que trabajar nuestro autoconocimiento y conocer cómo funcionamos. La alegría per se, como estímulo, no puede producir pensamientos negativos porque es un tipo de tensión que produce, o sea, es como un color, ¿no? Si la alegría tiene color rojo, va a pintar rojo, o sea, punto. El Ok. punto, en realidad, es que nuestra mente y nuestra psiquis funciona de una manera bastante más compleja que una emoción directa y un pensamiento directo. Eso a veces es así, pero otras veces no. Nosotros estamos dialogando con un montón de cosas. Denis, si te interesan todo este tipo de cuestiones, así como para entender la complejidad, te recontra invitamos a que veas los talleres domingueros y todo, porque ahí vas a seguir encontrando la combinación de lo que te voy a decir. Yo te lo voy a explicar, pero resulta que nosotros tenemos algunas cuestiones relacionadas con nuestra historia, con nuestras características biológicas, en fin, y entonces a veces por determinadas cuestiones, algunos pensamientos o algunas emociones se tienden a enlazar con otras, como por ejemplo la alegría se puede mezclar y se puede acercar al deseo, y ¿no? Como en el caso de extrañar a alguien, el deseo se transforma en frustración, y ya lo que me trae los pensamientos negativos no es la alegría, es la frustración del deseo no satisfecho. Entonces Claro. es una bonita que se está armando, y cuando es muy intenso, lo que puede pasar es que esté siendo compensatorio o sea, que la alegría en realidad sea compensatoria a la angustia previa. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo estoy caminando por el desierto, tengo mucha sed, estoy muy desesperada, y de repente me parece ver un oasis, y corro con todas mis fuerzas, con la alegría de decir, por fin encontré agua. Corro con toda mi euforia, mi alegría, y en ese trayecto estoy alegre, pensando al fin encontré agua, cuando me estaba pensando que me iba a morir. Llego y de repente me doy cuenta que era un espejismo, y me agarra una frustración, me quiero... Eso no usó. Y los pensamientos se van a tender a polarizar. Y voy a empezar a decir, no te puedo creer, tengo mala suerte, ahora sí me voy a morir. Si yo pensé, esta era mi última esperanza, y ahora seguramente me voy a morir en estas porque Dios está en contra mío, porque no me trajo agua y no sé qué cuánto. Y ahí es cuando se polariza el pensamiento. Y esta danza de las emociones sucede gracias a la complejidad y cómo se van entrelazando. Viene bien tu pregunta porque muchas veces para gestionar la ansiedad tenemos que poder ir hacia esta observación de cómo se van combinando estas cuestiones, ¿sí? Entonces, en este aspecto Sí. tenemos el aspecto de contenido y el aspecto de va a haber que regular el contenido y va a haber que regular la intensidad y comprender. ¿Ibas a hacer otra pregunta, Denise? Era más bien, si bien lo podemos autogestionar nosotros, creo que es algo que se puede detectar en alguien más que te está hablando y vos decís, me parece que estás compensando, ponele. No, eso no lo hagamos con nadie. Eso, en todo caso, te lo Amigo. tiene el terapeuta, digamos. Si vos me pagás Terapeuta. eso, yo lo hago como, si no, si estamos tomando una cerveza y vos me decís eso, aunque yo sea psicóloga, no te voy a decir eso, porque no corresponde, porque uno no tiene que decirle a nadie estás compensando ni nada. A menos que Ok. mucha confianza y esté prehabilitado, pero si no, no. Sí, Ok. trabajo terapéutico, digamos. Yo te estoy haciendo un resumen, muy resumen de lo que después abrimos el juego a veces en una terapia, e ir entendiendo, no sé,
por qué tengo tanta ansiedad para algunas cosas, digamos. Un ejemplo sería, si a mí me abandonaron de chica, y de repente pienso que vengo a encontrar una pareja que me va a salvar de esa emoción de angustia que vengo acumulando de todos estos años, esa persona va a ser como mi agua en el desierto. Entonces yo tengo que sanar el trauma, pero eso es hacer una terapia. Entonces, Claro, justamente por entender la complejidad y no solamente la situación que vos estás viendo. exacto. Antes Mariel decía de que los otros domingueros te van a dar conocimiento de lo biológico, de lo cultural, de las heridas de infancia, de cómo se fue construyendo. Exacto. Vos lo que por ahí podés llegar a ver en un amigo o en un familiar es un aspecto de toda esa complejidad que lo lleva a actuar o a pensar o a sentir de tal modo. Entonces por ahí podría no caer tan bien esa apreciación tuya, digamos, recortada. No, está bien. Exacto. Entonces, en principio, esto es para que ustedes aprendan a observar y vean si necesitan terapia o no. No es para andar jugando los terapeutas con nuestros seres queridos. Bueno. No, totalmente. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, la pregunta entonces ahora sí te pregunto, ¿qué herramientas o recursos podemos aplicar para lidiar con los pensamientos en cuanto al el contenido? Muy bien. Básicamente, primero, las otras herramientas. El contenido se puede evaluar en la medida que hay neutralidad emocional o lo máximo posible. No se puede evaluar el contenido del pensamiento con racionalidad si primero no nos tranquilizamos. Y esta es una regla habitual y que siempre decimos, primero el sistema nervioso. Si estoy extremadamente enojada, extremadamente angustiada, primero me calmo. Una vez que me calmé, puede ser que el contenido haya cambiado solo y entonces era una cuestión de intensidad emocional. Una típica es el enojo. ¿Vieron? Cuando estás enojada con alguien, pensás en lo desgraciada que es esa persona, me lo hizo a propósito, no le importa. Y cuando se te pasó el enojo, entonces ahí decís, bueno, no era para tanto, exageré, claro que es buena persona, lo que pasa es que estaba en su mambo y no se dio cuenta. Ahí cambió solo el contenido. Si veo que en la neutralidad emocional persiste la interpretación, ahí tengo que tratar sí de ir en busca de un pensamiento racional. Y el pensamiento racional se entrena. Hoy vamos a darles una estrategia más o menos global, ¿no? Que es tratar de decir, bueno, a ver, me pongo en mentalidad científica. Digo, todo lo que sea toma de perspectiva nos va a venir bien. Por ejemplo, ahí están diciendo, a veces me sirve pensar, la semana que viene sentiré lo mismo. Perfecto, es una toma de perspectiva, es como, mi yo del futuro, ¿va a seguir pensando lo mismo? Pero puede ser, una amiga, ¿pensaría lo mismo? O antes de enojarme, ¿yo pensaba lo mismo? ¿O la mayor parte de la gente pensaría lo mismo? Son maneras de tomar perspectiva. La toma de perspectiva nos saca de la emoción, en la medida que podamos. Por supuesto, no en plena intensidad emocional. Recuerden, no en plena intensidad emocional. En sobreintensidad emocional es la urgencia de la energía del pensamiento. Lo que hablamos antes. Pero una vez que me calmé, puedo pensar en esto. Entonces, si yo digo, nadie me quiere, ¿por qué? No sé. O siempre me va mal y nunca voy a tener pareja. Bueno, ahora siento esto porque me acaba de pasar esto. Entonces nombro la emoción y digo, bueno, esta es la frustración porque me fue mal otra vez. Respiro, me calmo, no sé qué. Y después digo, yo puedo asegurar que no voy a tener pareja nunca en la vida. No, no lo puedo asegurar. Tampoco puedo asegurar que sí. Lo que digo es, me comprometo con la racionalidad del pensamiento y asumo la incertidumbre que tiene esto porque yo no puedo adivinar el futuro. O, no sé, Eve no me saludó para el cumpleaños. Entonces, digo, Eve no me quiere, no le importa con todo lo que yo hago por ella, no fue capaz de saludarme para el cumpleaños, bla, bla, bla. Se me pasa. Digo, igual, no sé, es mala amiga porque no puede ser. Bueno, digo, para. Digo,
¿existe otra explicación para esto? Esto es otra manera de tomar perspectiva. ¿Existe otra explicación para esto? Y ahí juego a la lectura alternativa. Y aunque no tenga certeza de ninguna, hasta que no pueda corroborar, a veces ni siquiera voy a poder corroborar nunca, al menos me saca de la rigidez del pensamiento. Y digo, bueno, ¿qué otras opciones hay? Se quedó dormida, estaba enferma, se olvidó, no tenía señal, le robaron el celular, no sé, lo que sea. Y después, si tengo la posibilidad, en algunas ocasiones, preguntar y testear la información. Pero lo que tengo que comprometerme es con trabajar el pensamiento racional. Y así como les contaba a Eve con lo del perro, no se hace de un día para el otro regular la intensidad de los pensamientos. No es que el perro se va a calmar por una sola vez que le digas basta, porque él está intentando obtener la comida que antes recibía, y de la misma manera tampoco se aprende a tener un pensamiento objetivo de un momento para el otro. Lo primero que necesitamos es trabajar la objetividad del pensamiento. Hay una parte del pensamiento que la tenemos que cuidar para que sea un instrumento de medición. Y así como si yo quiero tocar la guitarra, la tengo que afinar para que suene bien, al pensamiento también lo tengo que afinar para que me ayude a interpretar. Si yo voy a ir muy suelta, asumiendo que todo lo que siento lo pienso, entonces como que si siento lo que pienso, por ejemplo, siento que no me quiere, y digo, no, es que no me quiere, porque ¿qué otra cosa va a hacer? Y no me doy la oportunidad de decir, pará, es mi responsabilidad, ocuparme de que mi pensamiento sea un instrumento adecuado de medición de la realidad, ¿no? Es como los científicos saben que se pueden equivocar por la interpretación, ¿no? Entonces, por eso se testea y se requete testea, incluso aunque algunas verdades sean muy intuitivas, y parece, y así todo, hay cosas que son contraintuitivas, incluso en la ciencia, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, pará, lo tengo que testear, uno se declara humilde frente a la interpretación de la realidad. Ya asumo que mi mente me puede traicionar en la interpretación, y le tengo que hacer testeo y retesteo. Si yo o sea, lo más importante, más allá de las estrategias, lo más importante que ustedes van a tener, si quieren, es el compromiso con que su pensamiento racional sea un buen instrumento de medición. Y eso, el primer paso es el compromiso. Y les digo esto porque hay personas que quisieran, pero no se comprometen de verdad, con decir, bueno, separo el pensamiento, lo observo como fuera de mí, sin la emoción, y utilizo esas estrategias como el futuro, otra persona, el pasado, opciones, tomo perspectiva, lo agarro, lo observo, y digo, este pensamiento lo examino, ¿será tan racional como a mí me suena con la intensidad emocional que tiene? Si no supera, si una vez que estoy entrenada, si no supera la prueba de la neutralidad emocional, entonces me tengo que hacer cargo que tengo que seguir afinando mi instrumento. ¿Sí? Y esto es muy importante porque estamos trabajando, y esto creo que es lo más importante, estamos trabajando para mi yo del futuro. El pensamiento racional no me puede calmar a veces en este momento. Si yo estoy frustrada porque, no sé, quiero conseguir novio, tuve 10 citas y las 10 citas me fueron mal y pienso que nunca voy a conseguir pareja, es un pensamiento normal, propio de la frustración que estoy sintiendo, y me lo permito en tanto frustración. Pero sí, tengo que comprometerme de dejarle a mi yo del futuro un pensamiento bien afilado. Porque si yo no me comprometo, estoy siempre en la misma rueda. Lo que me saca de mis estados de angustia y lo que hace que evite volverme a meter es ese pensamiento racional. Y esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Estoy trabajando para mi yo del futuro. Por ejemplo, puedo decir, ahora no lo puedo pensar, pero yo sé que cuando se me pase la frustración, ya no voy a pensar lo mismo. Eso, aunque sea, es un señuelo que me dejo para mi yo del futuro. Aunque sea
le estoy quitando credibilidad a ese pensamiento emocional. Y no saben cuánto ayuda este tipo de cuestiones para su propia mente, para el entrenamiento de su propia mente. ¿Se entendió? Súper. Eso me sirve mucho, dice Rosita. Bueno, muy bien. Bien. Bueno. Porque es verdad que al principio, cuando uno está inundado, ¿no? El pensamiento está inundado de emoción, en una primera instancia es muy difícil pensar eso. Pero saber que ahora estoy así porque estoy inundada, pero luego, muy probablemente, ya pueda pensar de otra manera. Exacto. Entonces, antes de pasar a lo que vamos a contarles, que es cómo manejar las espirales de pensamiento, hay una última cosita que me parece que es importante que tengamos en cuenta en relación al pensamiento. A mí me gusta verlo así, me resulta útil. Esto que les voy a decir. Tenemos que pensar que el pensamiento es una verbalización en la mente, ¿está? Como si hablara en voz alta, pero dentro de mi mente. El pensamiento tiene dos maneras de ser usado, o las palabras o la verbalización tienen dos maneras de ser usados. Una va a tener función catártica, y la otra tiene que comprometerse con esto de afinar el pensamiento. Y tengo que tener claridad de cuándo estoy usando una y cuándo estoy usando otra. Entonces, por ejemplo, imaginen que Eve no me saludó para el cumpleaños. Si yo agarro y me junto con otra amiga, y le digo, qué desgraciada, qué forra, no me saludó, yo la saludé. Y puede ser que me sirva un rato esa descarga. O, por ejemplo, si tengo, no sé, una persona que me... Supongamos, un ejemplo que se me ocurre, supongamos que me llamó un telemarketer de estos que no entienden que no me importa la tarjeta de crédito que me estás ofreciendo y estuve media hora tratando de ser educada para no cortarle el teléfono, pero me cargué de enojo porque no podía cortarle y me molesta, me interrumpió y me molesta. Entonces finalmente corto y voy, no sé, a la persona que está viviendo conmigo y le digo, pero qué hincha pelotas, ¿cómo puede ser? Este tipo de gente no entiende que no voy a agarrar una tarjeta de crédito en el momento en el que estoy distraída haciendo otra cosa, pero ¿hasta cuándo van a seguir llamando a este tipo de personas? Pero que no sé qué, y puedo hacer un rato de descarga. Y me libero. Y capaz si tengo suerte y tengo una persona validante a mi lado, me dice, tenés razón, qué hincha pelota, porque a mí el otro día me llamaron a las 7 de la mañana y me interrumpieron, me despertaron, vos podés creer que me despertaron de la siesta, y uno hace catarsis un rato, descarga un rato. Ahí es perfecto, podemos ser incoherentes, exagerados, un poco nazis, un poco victimistas, todo lo que quieran. Un ratito entramos en la novela, es como que entro como a un cuarto donde está todo permitido, como si fuese el baño psicológico. Entro y descargo. Pero tengo que entender que estoy adentro del baño psicológico para hacer descarga. No puedo instalarme en el baño a vivir. ¿Se entiende? Ni puedo pensar de que cualquier lugar es el baño. Y ni puedo pensar que cualquiera es el baño. Cuando salgo del baño, todo vuelve a las barreras y no hago lo que hago adentro del baño. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque ahí sí nos podemos permitir la incoherencia de pensamiento. Y eso es un poco lo que hacías vos esta pregunta al principio, ¿no? Que es, bueno, ¿me sirve? Sí. Si va a tener esta función, sí. Cuando termino, digo, bueno, pobres pibes, están trabajando, yo entiendo, los están presionando, tienen que vender, no sé qué, encima les pagan poco, y ahí puedo volver a la racionalidad y volver al pensamiento con el que yo me quiero identificar valóricamente y racionalmente. ¿Se entiende? Esto es muy importante para después gestionar los tipos de espirales de pensamiento que ahora vamos a explicar. Entonces, nosotros tenemos distintos o sea, cada emoción genera tipos de espirales de pensamiento diferentes. Tenemos nosotros seleccionamos las emociones que más suelen generar espirales de pensamientos, ¿no? ¿Cuáles eran, Eve? Y tenemos por un lado el miedo, la tristeza, el enojo, que son las emociones más primitivas, digamos, las más básicas,
y que por ende van a, como a intensificar más el sistema nervioso, ¿sí? Es como que enseguida vamos a tener como la sensación de descargarlo, ya sea, supongamos, el enojo, de querer destruir, de querer decir, de querer insultar, de querer sacar, o si por ejemplo tenemos miedo, vamos a querer salir corriendo, huir, pero de manera automática, muy rápida, porque la intensidad que recibe el sistema nervioso de estas tres emociones, que son las más primitivas, es muy fuerte, es más fuerte que las otras. Entonces, por eso, la herramienta principal que tenemos que practicar para este tipo de emociones, de este tipo de espiral de pensamientos que surgen a partir de estas emociones, es la de aquietamiento del sistema nervioso, ¿sí? Primero nos calmamos, tratamos de bajarle la intensidad, pero bajarle la intensidad no significa reprimirlas, callarlas, aquietarlas de una, sino nosotros siempre decimos que las emociones vienen a traernos un mensaje y que las emociones vienen a pedirnos algo. Bueno, démosle eso que necesitan. Por ejemplo, la tristeza muchas veces nos genera ganas de llorar, ¿sí? O de descargar o de pedir contención porque necesitamos reparar algo que perdimos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para bajarle la intensidad es no hacer de cuenta que la tristeza no está o tratar de estar menos tristes. Lo que tenemos que tratar de hacer es descargar, llorar, darnos el tiempo que necesitamos para, no sé, quizás a veces reflexionar, pedir ayuda, pedir contención, pedir un abrazo, y mediante eso la intensidad emocional va a bajar, ¿sí? El sistema nervioso se va a aquietar, y entonces recién ahí el pensamiento se va a poder, por así decir, purificar, limpiar de toda esa intensidad emocional, ¿sí? Con el enojo pasa lo mismo. Yo no voy a poder pensar racional si primero no tuve esa lucha en el baño, digamos, ¿no? Si no pude, no sé, golpearle a la almohada o gritarle a alguien lo que siento, o gritarle a esa persona que me hizo enojar, o despotricar en el baño, ¿sí? Primero necesito descargar, destruir, romper, insultar, ¿qué es lo que la emoción me pide? ¿Sí? Porque si yo trato de contener el enojo, en realidad lo único que hago es potenciarlo, o sea, lo encierro en mi cuerpo, y eso lo único que genera es olla a presión. Entonces, lo primero escucho, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción? La valido, me entiendo que esto que me está pasando es porque esta persona no deja de llamarme, con algo que no me sirve, que no quiero. Entonces entiendo que esto me pasa por eso. Lo valido, me abrazo, me acepto y después trato de bajar la intensidad, de darle respuesta a esta emoción. ¿Sí? Y recién después que la emoción bajó, trato de racionalizar ese pensamiento, por ejemplo, decir, bueno, en realidad siempre pienso esto, pensándolo bien, ¿puedo adivinar el futuro para saber si siempre me va a ir mal? ¿De que si siempre voy a fracasar? ¿Sí? Entonces ahí trato de ponerle razón a este pensamiento que en primera instancia fue tenido por las emociones. Si veo de que me está costando mucho racionalizar el pensamiento, lo corto, hasta ahí llegó, ¿sí? Después en otro momento seguramente es porque todavía hay algo de emoción ahí, o porque todavía no me enfrié y tengo que, como siempre decimos, déjame que lo piense en frío, ¿sí? Déjame que mañana lo decido, mañana lo podré ver diferente, déjame que lo charle con la almohada, como ustedes lo quieran decir. A veces necesitamos eso. Entonces ahí corto el pensamiento, ¿sí? Lo mismo con las otras emociones, con la tristeza, con el miedo, porque si tengo todas las emociones y el organismo, el sistema nervioso disparado a 100, no hay chance que podamos tener un pensamiento racional, ¿sí? Y si lo tenemos es porque estamos sufriendo por dentro, tratando de contener
y que si no sale con un insulto o con un llanto va a terminar saliendo en un dolor de panza, en una úlcera en el estómago o lo que sea. Eso es importante. ¿Sí? Ujú. De alguna manera va a salir, ¿sí? De alguna manera va a salir. Ahora, nosotros podemos ir aprendiendo maneras de hacerlo salir. Si somatizando, o si validando, o si racionalizando, o eligiendo, orientando mejores conductas, ¿sí? Un Entonces, animalito vive todo junto y soluciona como puede, a las patadas. Nosotros no. Nosotros podemos elegir. Perdón, Ujú. Mari, ¿qué ibas a decir? No, digo que entonces, o sea, para este tipo de emociones, que repasemos en estas tres primitivas, miedo, tristeza y enojo, Y sí. lo más importante es ir hacia lo que decíamos antes. Primero el sistema nervioso, me ocupo de la intensidad porque suelen ser muy intensas, ¿no? Y después, Sí, principalmente el sistema nervioso. Después, validación, racionalizar y cortar el pensamiento si la racionalización en ese momento no me sirvió. exacto, muy bien, ¿Sí? muy Y bien. en cuanto a las otras emociones, Mari, las que por ahí son preocupación, Culpa, vergüenza. sí. Bueno, ¿Cómo la hacemos? preocupación, la culpa y la vergüenza son emociones más evolucionadas, son emociones más sociales y más relacionadas con la corteza prefrontal, son más corticales. Y al ser más corticales, tienen más contenido simbólico, más contenido de interpretación, más contenido de distorsión del pensamiento, ¿no? Más novela puesta ahí. Entonces, por ejemplo, ¿eh? No, perdón, te quería preguntar, ¿que sean más evolucionados significa que son mejores? No, es una muy buena pregunta, está buenísimo. Que sea más evolucionado implica que son más complejas, que tiene más carga de pensamiento, no es tanto sistema nervioso, aunque sí se involucra, pero son ejemplos donde es bastante característico que el pensamiento dispara la emoción y no tanto como que Por supuesto que es un sistema de retroalimentación, después son automatismos, pero el punto es que ahí tengo que enganchar muy bien la conexión que estoy teniendo con el pensamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la preocupación, ¿no? Que deriva del miedo, el miedo es la emoción primitiva, pero deriva del miedo, es un miedo puesto en el futuro. ¿Y si se cae el avión? ¿Y si me da? ¿No? El y sí. Entonces ahí lo que tengo que hacer es detectar que me estoy autoamenazando, ¿no? Y cortar el contenido del pensamiento y cortar el pensamiento. Ahí es muy importante ocuparme del área del pensamiento que no alimente al sistema nervioso, porque ahí el que está hinchando es el pensamiento que me está asustando. Entonces, primero corto el pensamiento y después me ocupo de la emoción. Es como, bueno, no, basta, esto no lo pienso más, porque me estoy metiendo en una película de terror y me estoy generando... Entonces, si yo estoy viendo una película de terror que me está haciendo mal, tengo que frenar la película. Eso es lo que tengo que hacer. Y después, bajar el sistema nervioso de lo que me dejó la película. Lo mismo con la culpa. ¿No? En la culpa, ¿cómo voy a haber hecho una cosa así? ¿Quién me manda? ¿Cómo soy capaz? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no sé qué? No sé qué, soy la peor persona del mundo. Y esos son los tipos de pensamientos que tenemos cuando soy una mala persona, no sé qué. Esos son los tipos de pensamientos que tengo cuando estoy con culpa. Y entonces estoy sintiendo la emoción muy horrible, ¿no? Hemos hablado con la culpa es espantosa, no sé, cada cual vive las emociones. La culpa es espantosa, te querés morir, o sea, realmente literalmente a veces, por favor que me lleve porque yo no quiero vivir con esta emoción espantosa que tengo en el cuerpo. Me trae la tierra. Es horrible la culpa. El punto es que justamente la culpa viene de una idea que tengo previamente, de que me estoy juzgando, de que a veces tengo una mirada muy exigente de las cosas hacia los demás y hacia mí, ¿no? Tengo un contenido de pensamiento que está generando, una ley previa que juzga. Entonces ahí lo que tengo que hacer es detectar el pensamiento que está alimentando la emoción. Claro, cargada de creencias. Entonces, ahí tengo que ir a detectar el pensamiento, decir, bueno, pará, o sea, todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a lastimar a otros porque a veces nos lastiman a nosotros y somos seres humanos, no es que vamos a ir en búsqueda. Y en todo caso,
aprender y ocuparme de lo que me tengo que ocupar, ¿no? De la preocupación puede ser ocuparme. Ay, Nancy, ahora estoy viendo que vos viajabas en avión. Bueno, espero que no le tengas miedo al avión. Vos respirá mucho. Menos mal que estás haciendo un montón de talleres. Bueno, justamente no alimentar los pensamientos y ocuparme pragmáticamente de lo que me tengo que ocupar. Por ejemplo, en la culpa, en todo caso, es preferible que me ocupe de reparar lo que hice, por ejemplo, pedir perdón, tener una charla, hacer lo que tengo que hacer, y después reparar en el futuro, es decir, no volverlo a hacer en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, tratar de ser moderada. Por ejemplo, si yo, no sé, tenía que ir a un lugar, no sé, Eve me estaba esperando para que nos juntáramos a desayunar, y yo me quedé dormida y la dejé plantada, me va a dar culpa, estoy segura que me va a dar culpa. Y le voy a pedir perdón en todos los colores y en todos los idiomas, pero después voy a tener que entender que yo no lo hice a propósito, que me quedé dormida, que le puede pasar a cualquiera, y yo tengo que poder hablarme así también. Entonces el pensamiento así ahí es muy importante. Entonces dijimos, preocupación, culpa y vergüenza. La vergüenza es muy parecida a la culpa. La culpa está más relacionada con la moralidad, los valores, hacer lo correcto, y la vergüenza está más relacionada con la imagen pública. Trágame tierra, me quiero morir, ¿cómo voy a haber dicho esto? ¿Cómo no me fijé y me caí de la silla delante de todos? O no sé qué, ese tipo de cosas que nos dan vergüenza. Y ahí es nuevamente, nos tenemos que hablar con amor, ir frenando la emoción, a partir de lo que nos decimos, de hablarnos amorosamente. Entonces también, frente a la pregunta anterior de si hay que darle lugar a esto, acá la rumiación hay que cortarla un poco más rápido. Acá no tiene tanta función de descarga. Es peligroso adentrarnos en la novela de este tipo de emociones. Entonces acá sí, en la medida de lo posible, a menos que seamos muy prolijos en esta distinción de que solamente le estoy dando un poquito de juego para descargar y después cambiar de foco, idealmente no se metan en la película de la preocupación o en la película, ¿no? En la boca del lobo. En la boca del lobo, no se metan en la boca del lobo. Cuanto antes corte el pensamiento rumiativo, mejor. Acá no va a tener función de descarga, rara vez va a tener función de descarga. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque una cosa es que tenga función de descarga el pensamiento en el enojo, y otra cosa es en la culpa, que nos va a atormentar. Tal cual. Bien. Ahí preguntaba Denis. Sí. Ah, perdón. ¿Terminaste? Estaba por decirlo, sí, si ella no entiende que no lo hiciste a propósito. ¿Querés responder? Que el otro es el otro. Mirá, vos tenés que entender. O sea, yo soy la que tengo que entender que no lo hice a propósito. Yo le puedo pedir perdón. Después ella tendrá que trabajar si es capaz de perdonar o no. Exacto. Que no lo hice a propósito. Seguramente. Correcto. Sí, seguramente si yo no entiendo que Mari no lo hizo a propósito, es porque yo estoy cargada de emoción de enojo, por ejemplo. Entonces ahí yo tendré que hacer mi propio trabajo de aquietar mi sistema nervioso y de ver después qué pasó. ¿Se entiende? Pero en realidad cada uno se tiene que ocupar de su propio proceso emocional. Mariel se ocupó de su culpa y me pidió perdón. Yo me tendré que ocupar de mi enojo y después de escucharla a ver qué pasó, y con eso veo si perdono o no. Pero supongamos que Mariel no me avisó o Mariel se quedó dormida y yo me empiezo a preocupar porque estoy ahí esperando que el coso en el lugar donde quedamos y Mariel no llega y yo me empiezo a preocupar, ¿qué le pasó? Entonces ahí después no la voy a culpar a ella de mi preocupación, yo me tengo que hacer cargo de mi preocupación con las herramientas que recién Mariel traía. ¿Se entiende? Sí, y ahora que lo decís, es un excelente ejemplo para lo que hablábamos también, porque es posible, ahí es un buen ejemplo. Si ella se quedó preocupada todas las 2 horas que, no sé, estuvo ahí imaginando, y yo a las 2 horas recién le respondí, claro, es posible que cuando yo le respondo, esa preocupación que vivió se le transforme automáticamente en enojo. En enojo. Y ahí me
me quiera putear, me quiera decir yo me preocupé y no sé qué, la próxima vez ponete el despertador, y yo le voy a decir, bueno, es que me quedé dormida, ¿qué querés que haga? No lo escuché. Y encima me responde así. Claro, y ahí uno se pelea, y ahí es donde hay que bajar Claro. la emoción y Y ordenarlas por Exacto. orden. De decir, primero me preocupé, después me enojé, y después encima me sentí mal, me puse triste porque la traté mal o porque lo que sea. Pero si yo no las desenriedo, no sé por cuál arrancar. Entonces el sistema nervioso nunca se va a regular si empiezo por atrás. Exacto. ¿Va? Si el otro gestiona bien, no hay tanto problema. El problema es Bueno, cuando el Lola. otro no gestiona bien. Pero Y bueno, claro, pero en yo mucho ahí no puedo podemos hacer. conmigo, claro, yo puedo conmigo o con mi gestión, y a veces más o menos, no me puedo ocupar de la gestión del otro. ¿Qué va a hacer? Lo Exacto. tendrá que trabajar con su terapeuta. Sí, Sí. claro, tal cual. Y a veces es difícil autoadministrarse a uno mismo, gestionarse a uno mismo. Imagínate si querés empezar a controlar cómo el otro viva o no el enojo. Exacto. Exacto. Bueno, y ahí aplicamos locus de control. Por eso todas las herramientas se articulan, ¿sí? Todas las herramientas se articulan. Locus, validación, 3 cerebros, todo, un compendio. Para los que todavía no nos conocen tanto, como Denis, o no sé si hay alguien más nuevo, vayan a los domingueros, porque ahí está todo. Ya los recursos básicos, si todavía no lo adquirieron, aprovechen que el de recursos básicos está buenísimo. Yeah. Bueno, la tarea. Sí, deme un segundito. No sé por qué se queda así como raro. Para mí es de recursos. Sí. Ahí está. Bueno, no se van a ir sin tarea. Arre. Bueno, vimos que lo más importante entonces es que podamos identificar los pensamientos, especialmente los pensamientos emocionales e irracionales, que son como por ahí la clasificación más simple y posta que trajimos hoy, ¿no? Entonces, supongamos, nosotros acá les traemos un ejemplo de cómo hacer el ejercicio, pero la idea es que después cada uno de ustedes pueda poner su propia situaciones que estén atravesando, ya sea en este momento, pero de manera prolongada, o si hay, no sé, llegué hoy a casa y viví esta situación en la calle, en la escuela, en la facu, en el trabajo, lo que sea, vengo y me pongo a trabajar sobre eso. Y divido en cuáles son los pensamientos emocionales que me surgieron y cuáles son los pensamientos racionales que me surgieron o que puedo generar. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, la situación. La situación es que Ana se olvidó de saludarme en mi cumpleaños. Es como lo que dijimos recién con Mariel. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un pensamiento emocional que me diga, no es una buena amiga, no me quiere, no le importa. Si yo me hubiera olvidado, a mí nunca se me hubiera olvidado de su cumpleaños, ¿sí? Ese es el pensamiento emocional. Ahora, de la misma situación, yo puedo tener o puedo construir activamente un pensamiento racional. Aunque me duele que se haya olvidado, o sea, valido lo que siento, valido esa tristeza, ese dolor, aunque me duele que me haya olvidado, entiendo que puede pasar. No porque yo me acuerde del suyo, ella se tiene que acordar sí o sí del mío. ¿Sí? Entonces, primero valido lo que siento y después trato de pensar, como Mariel decía, opciones alternativas a lo sucedido. Y eso me saca del pensamiento rígido que sostiene una emoción, por ejemplo, de enojo. Entonces, lo que tienen que hacer es utilizar una situación y detectar qué pensamientos son emocionales, cargados de emociones, y muchas veces, la mayoría, irracionales y distorsionados, y cuáles son los pensamientos racionales. ¿Se entendió? Bueno, buenísimo. Bueno, entonces les vamos a enviar, como siempre, esta tarea. Y ya. La vamos a enviar al Classroom y al WhatsApp.
Bueno. Bueno, Bueno, Mabelita. que se sumaron, gracias Mabelita, nos encanta que se sumen, nos gusta que interactuar, aprovechamos que al final no somos tantos y podemos interactuar un poco más. Los que estén escuchando este video en diferido y quieran aprovechen y súmense al Zoom para hacer sus preguntas, porque ahora que no somos tantos podemos ir respondiendo. Muchas gracias, siempre es lindo encontrarnos, así que muchísimas gracias a ustedes siempre por estar. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Chau, chau. Muchas Gracias, chicas. Muchas Chao, gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta el Aprendemos un sábado. montón. Gracias, gracias. Qué Así alegría. que Gracias. Qué alegría. trabajamos mucho en nuestro día a día.